Vamos a empezar con esta última clase antes del parcial, como recién dije. Bien, ¿cómo le fue con esta guía? Tuvieron muchas dificultades algunos. Más o menos. Sí, a mí me costó un montón. A mí igual. Más que nada para los términos de dirección. Uh-huh. Lo que había explicado ahora en el último audio que nos mandó. Uh-huh. Bueno, ahora vamos a ver. Ay, sí, espero que se me aclare ahora porque me había dado miedo de llegar así al parcial, no estaba bueno. Así que menos mal que tenemos la clase. No es tan tremendo, no es tan tremendo. El parcial va a ser el miércoles. Después voy a dar los detalles de cómo va a ser, cómo voy a hacer con el archivo, qué es lo que ustedes van a tener que mandar y demás. Que todavía no lo tengo del todo definido, así que tengo muchas cosas pensadas y después les voy a dar la información de cómo va a ser operativamente. Y voy a buscar un horario en el que todos puedan mandarlo, digamos, teniendo una restricción horaria y que todos tengan conexión y demás. Así que probablemente vaya a ser en la tarde, tirando a la noche. Y bueno, vamos a estar conversando por el grupo si hay alguna dificultad o cualquier cosa que se les presente. ¿Sí? Bueno, última clase. De esto, mucha información ya les di en el audio y además en clases anteriores también hemos hablado de estas cuestiones, así que muchas son ya conocidas, ¿no? Bueno, lo que les dije el otro día, con respecto a la clasificación de los huesos. Tenemos tres maneras de clasificar. ¿Sí? Un criterio es el criterio regional, por decirlo de alguna manera, que es de acuerdo a la ubicación, el tipo de esqueleto que es. ¿Sí? Esqueleto axial, como les dije, axis es eje, entonces todo lo que está en el centro del cuerpo constituye el esqueleto axial. Cráneo, costillas, columna, todas las vértebras, ¿sí? El sacro, el coxis, que son toda la última parte de la columna, y el esqueleto apendicular viene de la palabra apéndice, que significa todo lo que se va de los bordes del cuerpo. Entonces, en el esqueleto apendicular entran todos los huesos, incluidos en las extremidades y en las cinturas, ¿sí? Cintura pectoral, son todos los huesos que están con los que articulan las extremidades superiores, y la cintura pélvica, los huesos con los que articulan las extremidades inferiores. Después, de acuerdo a la forma, dijimos el otro día, esto tampoco tiene mucha dificultad, se pueden clasificar los huesos en largos, cortos, planos e irregulares. Los huesos largos, como dice acá la descripción, tienen el eje longitudinal de mayor dimensión que todos los otros, ¿no? Es más largo que ancho y que tiene mayor longitud que espesor y ancho, ¿no? Los huesos cortos son parecidos a un cubo, ¿sí? Son todos los huesos que tienen una forma que se aproxima o que se parece a un cubo. Después, los huesos planos son los que tienen un espesor menor al resto de las dimensiones, y los huesos irregulares son los que tienen una forma que no se ajusta a ninguna de las anteriores. De la mano con la forma va la función también. Por ejemplo, los huesos largos forman las extremidades, o sea que están directamente vinculados al movimiento, y también en los huesos largos encontramos la médula ósea amarilla y roja, por lo tanto funcionan como reserva de grasa y reserva de tejido hematopoyético, que es a partir del cual se generaron las células sanguíneas. Lo vemos en la clase 2 de tejidos. Los huesos cortos, muchos están vinculados a las tensiones, son huesos que aparecen en las articulaciones, y muchos de ellos, que se llaman sesamoides, son pequeños huesos que están unidos a tendones y que tienen que ver con algún movimiento particular de alguna articulación de estas móviles, como la del tobillo y la de la muñeca. Los huesos planos están asociados a la constitución de las cavidades que alojan órganos vitales,
Y bueno, los huesos irregulares básicamente son las vértebras que funcionan como el eje que le da estructura y soporte a todo el cuerpo. Es el que soporta todo el peso del cuerpo y es en el cual también se insertan muchos músculos que tienen que ver con la respiración, con la expansión del diafragma y demás. Bueno, y por último, la clasificación de acuerdo a su función de los huesos, que como dije recién, hay como 3 grandes funciones que las hemos estado nombrando. Una es el movimiento, o sea, todo el esqueleto apendicular básicamente tiene que ver con el movimiento del cuerpo, con el desplazamiento. La función de soporte está directamente vinculada a la columna, a las vértebras, por lo tanto a los huesos irregulares, y la función de protección está muy asociada a los huesos planos, que son estos huesos que forman estas cavidades, estas cápsulas, como el cráneo, como la caja costal, la caja torácica, que es donde están alojados los órganos importantes como el cerebro, los pulmones, el corazón, etc. ¿Sí? Bueno, también las vértebras, que son huesos irregulares, también tienen que ver con la protección, porque dentro de las vértebras, acá voy a ir asomando mis cadáveres, a ver, ahí. Dentro de las vértebras encontramos este agujerito, que se llama foramen magnum, que es por donde pasa la médula espinal, ¿sí? Todo el conjunto de los nervios. Entonces también esto tiene una función de protección. Bien, y además muchos huesos, como por ejemplo todos los huesos largos, tienen función hematopoyética, porque es donde está la médula ósea roja, que es a partir de la cual se generan las células sanguíneas, y también muchos de los huesos, por no decir todos, funcionan como reserva de calcio y de fosfato, y también como reserva de grasa, ¿sí? Por ejemplo, esto en algún momento habíamos hablado en la clase de tejidos, creo, que funcionan como reserva los huesos, porque el calcio, por ejemplo, que uno incorpora con la alimentación, no solamente tiene una función de constituir los huesos, ¿sí? Sino que además el calcio es importante para la transmisión del impulso nervioso, para la sinapsis entre las neuronas, para la contracción muscular y demás. Por lo tanto, si en la alimentación el suministro de calcio es pobre, el cuerpo va a obtener ese calcio faltante de los huesos. Y ahí es donde aparece la osteoporosis, por ejemplo, la osteoporosis. Se debilita la matriz ósea porque el cuerpo empieza a sacar de los huesos el calcio que no obtiene de la alimentación. Entonces, por ejemplo, en lugares donde primero empieza la osteoporosis, muñecas, tobillos, columna, huesos largos en la cadera. Entonces, esos son los primeros lugares donde se obtiene el calcio, pero todos los huesos funcionan como reservorio de calcio, de fosfatos y también de grasa. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá con respecto a los huesos? No. No, profe. ¿Todo bien? Bueno. Bueno, y las articulaciones también las habíamos visto en una clase anterior. Los dos criterios de clasificación están ligados directamente porque la constitución, o sea, la naturaleza morfológica y química de la articulación, tiene que ver directamente con su función, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la forma morfológico y de acuerdo al tejido que lo forma, se pueden clasificar en fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Y de acuerdo a la funcionalidad, que está directamente vinculada al grado de movimiento, se clasifican en fijas, inmóviles, digamos, cartilaginosas, que son semimóviles, y móviles, que son las sinoviales. Entonces, el criterio morfológico funcional están vinculados, ¿sí? Entonces, las fibrosas son todas las articulaciones que se rellenan con fibras que no permiten ningún movimiento, ¿sí? Por ejemplo, entre los huesos del cráneo, ¿sí? En un adulto humano, los huesos del cráneo entre sí no tienen movimiento, y esto es porque los huesos entre sí se llenan de estas fibras que convierten la articulación en una sutura directamente, se funden los huesos entre sí. A ver si veo por acá. Yo les voy a ir mostrando estos bichos, que no tengo esqueleto humano, pero bueno, tengo restos de bicharracos que he coleccionado en mi vida, así que les voy a ir mostrando las cosas. Por ejemplo, esto, ahí, es un cráneo de guanaco, adulto. Fíjense, no sé si se alcanza a ver, que todas estas líneas
me vuelve loca el moverme en espejo enfrente de la cámara. Estas líneas que ven acá son las suturas que hay entre los huesos del cráneo. No hay movimiento entre ellos porque es un adulto. En un juvenil, por ahí vemos que están un poco separadas o el cráneo se puede llegar a desarmar porque esas suturas no están completamente rellenas de fibra. Después otro ejemplo que dice acá, ahí, es la unión que hay entre los dientes al hueso de la mandíbula o al maxilar, ¿sí? También los huesos se fijan gracias a que se rellenan de fibra. Entonces, y después también este otro ejemplo que es la articulación que hay entre cúbito y radio, por ejemplo, que se rellena de fibra y no permite que se muevan entre sí esos huesos. Entonces, fibrosas, porque están rellenas de fibra, por lo tanto, inmóviles, porque no permite movimiento entre los huesos. Después tenemos las cartilaginosas, que son semimóviles, que son el tipo de articulación que hay entre algunos huesos que se unen, que no tienen mucho movimiento, pero que admiten cierto movimiento. Por ejemplo, entre los huesos coxales, ¿sí? Lo que le decimos cadera, que serían el isquion, el pubis y la pelvis, estos se fusionan ahí, no del todo, sino a través de una articulación cartilaginosa que permite que los huesos se puedan mover. Por ejemplo, durante el parto, estos huesos se mueven, pero no tienen el nivel de movilidad que tiene una rodilla, por ejemplo, ¿se entiende? Y también las articulaciones cartilaginosas, estas semimóviles, están entre las vértebras. ¿Sí? Entre las vértebras, a ver, esto. Entre las vértebras hay movimiento, si la ponemos como debería ir, hay movimiento, nosotros podemos girar, podemos movernos, gracias a que estas articulaciones entre las vértebras son semimóviles. ¿Sí? Pero no son sinoviales, son cartilaginosas. Y por último, las articulaciones sinoviales tienen ese nombre porque ¿de qué viene sinovial? ¿Del líquido? Del líquido sinovial. ¿Se acuerdan que uno de los componentes de las articulaciones que vimos en la clase anterior es la membrana sinovial que secreta este líquido sinovial y toda una cápsula articular donde se aloja este líquido y permite que la articulación sea móvil y esté lubricada siempre. Entonces, si estamos hablando de articulaciones sinoviales con cavidad articular, significa que va a haber mucho movimiento y que justamente todos estos componentes van a evitar el roce entre los huesos y el desgaste, ¿sí? Por eso cuando se rompe una articulación, por ejemplo una rotura de rodilla, si uno la deja pasar mucho tiempo, puede poner en riesgo la integridad de los extremos de los huesos, porque al no estar el líquido, al no estar completo todos esos elementos, se pueden poner en contacto hueso con hueso, destruir el cartílago y finalmente se rompe todo el hueso, ¿no? Y eso es mucho más grave que agarrar la lesión a tiempo y hacer la operación que corresponda. Bueno, entonces, las sinoviales, como dice el nombre, como tienen líquido sinovial, membrana sinovial, etc., son muy móviles. Por ejemplo, bueno, todas las que se le ocurran, ¿no? La que hay en el codo, entre huesos largos, como por ejemplo entre el fémur, tibia y fíbula de la pierna, tibia y peroné. La articulación de la cadera, o sea, del fémur con el hueso coxal, el hombro, la articulación que hay entre los carpos y los tarsos, todas esas son articulaciones móviles. O sea, siempre donde haya líquido, por ejemplo, cuando cuando sonamos los dedos es porque estamos movilizando ese líquido que hay en las articulaciones entre las falanges. Así que todas esas son articulaciones móviles. Y si entramos un poco más en detalle, hay distintos tipos de articulaciones que permiten movimientos en distintos ejes. Por ejemplo, hay algunas, esta que se llama silla de montar, fíjense cómo está ahí, como lo muestra el dibujo, es una articulación que permite un movimiento en un solo sentido y que es como una articulación calzada. Después, estas de pivote permiten también movimiento circular, pero en un solo plano. Después está esta articulación como la de la cadera, que es esférica. Siempre la articulación de la cadera nos estamos refiriendo a la articulación de la cabeza del fémur. Esto es un pequeño fémur de lobo marino.
fíjense que la cabeza del fémur siempre es muy redonda, sea cual sea el animal, el fémur siempre vamos a ver que tiene una cabeza súper redonda, porque es lo que articula con la cadera y permite un movimiento esférico. ¿Sí? Entonces, bueno, esto no vamos a entrar en detalle, son solamente para que lo sepan, ¿sí? Que existen todas estas variantes en el sentido de movimiento. Bueno, y finalmente, de esto no les puse nada ahora en la guía, pero capaz que en el parcial aparece algo muy breve, que son los términos de movimiento. Cada tipo de movimiento, dependiendo de sobre qué plano se realice, en qué sentido, perpendicular a qué plano, tiene distintos nombres. Entonces, lo primero que aparece acá es la flexión y la extensión. Como dice el nombre, flexión son todos los movimientos que implican la disminución del ángulo entre partes. Por ejemplo, acá tengo el brazo y el antebrazo, o también podría considerar sus huesos, ¿no? El húmero, cúbito y radio, están en un ángulo de 180 grados, ¿no? Porque están uno alineado con el otro. Si yo disminuyo el ángulo, ahí 90 grados, si estoy disminuyendo el ángulo entre estas regiones, es porque estoy haciendo una flexión. Lo mismo entre mi mano y el antebrazo, entre los dedos, todo lo que sean como movimientos hacia adentro, vamos a ponerle, hacia adentro de la articulación, son movimientos de flexión. Y lo opuesto es extensión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto es flexionar la mano, esto es hacer una flexión aguda de la mano, porque estoy llevándolo al extremo, esto es extender, esto es la posición extendida, y esto es una hiperextensión, ¿sí? Lo estoy llevando por fuera de la posición relajada. O sea que hacia adentro, que volviendo a la posición anatómica, recuerden que la posición anatómica es así, esto hacia adelante, anterior. Entonces todo lo que sea en dirección antero-posterior es flexión y extensión. ¿Se entiende? De todas las articulaciones que se le ocurran. De la rodilla, de la cadera, de la mano, brazo, codo, pie. Siempre que sean en este sentido, hacia adelante y hacia atrás, son flexiones y extensiones. ¿Está? ¿Sí? Bien. Bueno, después tenemos estos otros dos movimientos, que son la abducción, que esto de ayuda a memoria les puede servir que abducción, de abrir, todo lo que tiene que ver con alejar del plano sagital del cuerpo, alejar es abducción. Y volver a acercar es aducción, ¿sí? Alejar del plano sagital, que nos parte al medio en derecha e izquierda, abducción. Y cerrar, aducción. ¿Sí? Aproximación o separación. Después, la lateralización es el movimiento de cualquier región en el plano frontal, ¿sí? Por ejemplo, hacer esto es lateralización del torso, hacer esto es lateralización de la cabeza. Después tenemos la rotación sobre un eje, sobre el eje de la región, por ejemplo, sobre el eje de la pierna o del brazo. Eso es rotación lateral si es hacia afuera y rotación medial si es hacia adentro. Y después tenemos protusión y retracción. Protusión es todos los movimientos hacia adelante, y retracción hacia atrás. ¿Sí? Por ejemplo, hacer esto o hacer esto es hacer protusión y retracción. Después están estos otros movimientos que son combinados, ¿sí? Por ejemplo, acá hay supinación y aducción, y acá hay pronación y aducción, y acá está lo que es la pronación y supinación, ¿sí? La pronación es el movimiento que se hace con la mano en este sentido, tac, a ver, ahí la cámara. Esto es la pronación, que lo podemos hacer los primates y los gatos nomás. Vieron que los gatos pueden hacer esto así. El resto de los animales no pueden hacer ese movimiento así. Y eso se debe a los músculos que tenemos y tendones en toda esta parte del brazo. Entonces, esto es pronación y esto es supinación. ¿Sí?
Y por último, elevación y descenso, que bueno, elevación es hacia arriba, movimiento hacia arriba cualquier parte del cuerpo, y descenso o depresión hacia abajo. Bastante lógicos muchos nombres, ¿no? Hay algunos que son nuevos, por ejemplo esto, supinación y pronación, eso es de la mano solamente, inversión y eversión, aducción y abducción, capaz que también muchos los conocen, por ejemplo los abductores y aductores vienen de ahí, los que abren las piernas, los que cierran las piernas, ¿no? Y bueno, y flexión y extensión, todos los que son en sentido antero-posterior, paralelos al plano sagital. ¿Están? ¿Alguna duda hasta ahí? No. No. ¿Todo bien? Sí, todo bien, profe. Bueno, genial. Bueno, vamos a corregir la guía, a ver qué pasa con esto. A ver, voy a insertar acá. A ver si puedo ir poniéndole los nombres junto con ustedes, porque es mucho más fácil hacerlo en una hoja. Bien, bueno, con esto hubo muchas dudas, pero vamos a ir corrigiendo y vamos a ir viendo qué inconvenientes han surgido a medida que los vamos corrigiendo. Yo acá les puse varias imágenes en las que tienen toda una parte del esqueleto completo y la pieza que tienen que identificar en rojo. Es lo que les decía recién en un audio. No es lo mismo tener este hueso aislado y que ustedes identifiquen qué hueso es, que es algo que deberían poder hacer más adelante cuando tengan conocimiento de todos los huesos del cuerpo, que verlo en la posición que corresponde, ¿no? Entonces es más fácil que identificar un hueso aislado. Bueno, yo de vuelta, no tengo huesos humanos acá, en el set sí hay huesos humanos, pero bueno, la cuarentena nos evitó que los pudiéramos usar. Pero voy reemplazando huesos humanos con huesos de bicharracos. Así que vamos a ir armando un Frankenstein bicharraquial para poder hacer este ejercicio. Bueno, el primero, hueso en rojo. ¿Qué es lo que está marcado ahí? Maxilar. Es como esto, ¿qué es? La Maxilar. mandíbula o maxilar inferior. Bien, se le llama maxilar inferior, pero la manera más correcta de llamarle es mandíbula. ¿Sí? Maxilar, el hueso maxilar es este, que está acá, el que tiene los dientes de arriba. El que tiene los dientes de abajo se le llama mandíbula. Ya les digo, lo van a encontrar escrito como maxilar inferior, todavía mucha gente le dice, pero es como un término más antiguo. La mandíbula completa está formada por dos huesos que están fusionados, justamente acá como un ejemplo de las articulaciones que vimos recién, están fusionados en una sínfisis. Así que esto, si estamos hablando solamente de esta, sería una hemimandíbula derecha, ¿sí? Vamos a ponerle mandíbula derecha en vista que, ¿desde dónde la estamos viendo? ¿Desde el costado, desde adelante, desde atrás, desde arriba, de abajo? El lateral. Lateral, ¿sí? Entonces, mandíbula derecha está haciendo referencia a nombre de hueso y lado, ¿sí? Mandíbula derecha, vista lateral, ¿sí? La estamos viendo de costado, sí. Sí, queda igual que el dibujo, ¿no? Me queda un poco grande la mandíbula, pero bueno. Vista lateral. Bueno, ahora vamos con este que es el que resultó tener complicaciones. Si yo estoy mirando la mandíbula así, yo lo que les decía es, para poder saber cuáles son los términos de dirección de la mandíbula, si yo encontrara una mandíbula así tirada en el piso, y me dicen indicar qué es anterior, qué es posterior, qué es medial y lateral y demás, tengo que imaginarme que esto está puesto en el individuo en la posición anatómica, ¿sí? Posición anatómica, recuerden que
es la posición, Frontal sería esa, ¿no? ¿cómo frontal? Claro, se ve, está de costado, pero es la parte, la vista principal. Si fuera ¿No era la que vista, estaba parado con las manos erguidas, así como para abajo? ¿Esa no Claro. era? Pero esa es la anatómica. claro, esa es la posición Esa. anatómica. A ver, acá. La posición anatómica está, la de la derecha, la posición anatómica en la que anterior es el pecho, posterior es atrás, superior es arriba, inferior abajo, proximal distal, es cuando un individuo tiene esta posición, ¿sí? Esa es la posición anatómica, la persona esté acostada, parada, de costado, lo que sea. Nosotros cada vez que tenemos que identificar un término de dirección, tenemos que imaginarnos que la persona está en esa posición, ¿sí? No importa cuál sea de verdad la posición que está teniendo en el momento. Entonces, como acá este cráneo, bueno, acá, esta cabeza no está en este momento en la posición anatómica, no está mirándonos de frente, pero teniendo en cuenta la posición anatómica, sabemos que hacia la derecha de la imagen, hacia acá, esto es anterior. Si yo me pongo en la posición anatómica, esto también sigue siendo anterior, ¿sí? Entonces a eso voy con identificar qué es anterior, qué es posterior, no importa cuál sea la postura del sujeto en ese momento. Entonces, ¿qué es anterior? Todo lo que da hacia adelante. Entonces, si está así el individuo, esto es anterior. Si está así, esto es anterior. Si estoy para el otro lado, esto es anterior. Siempre lo que queda hacia adelante, hacia la vista, es anterior. ¿Sí? Entonces acá, lo que está hacia adelante de la mandíbula es anterior, lo que está hacia atrás es posterior. Lo que está hacia arriba es superior, inferior, ¿sí? Y acá, lo que está para afuera es lateral y lo que está hacia adentro es medial. Entonces, a ver si les quedó así. Y voy a poner los sinónimos también. Lo que está hacia arriba, fácil, ¿qué era? Superior. Superior. Superior, ¿y de qué otra manera se le puede llamar también? Craneal. Craneal. Esto es superior. No, esperen que me quedó muy chiquitito. Esto es superior, que también se le dice craneal, que está hacia el cráneo, ¿sí? Lo contrario, ¿qué era? Inferior. 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 ¿Y cómo se le dice también? Caudal. Ujú. ¿Sí? Caudal. Después, hacia atrás. Así. Posterior. Para allá, ¿qué tenemos? ¿Anterior o posterior? Posterior. Posterior. Entonces esto es posterior, o también se le dice lo que está hacia nuestra espalda es ventral o dorsal. 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 Dorsal, ¿sí? Piensen en esto, posterior para atrás y también dorsal por la espina dorsal, columna dorsal, asócienlo. Y anterior, ventral, de vientre. Eso es para todos los bichos. Posterior, entonces, dorsal. Y para acá está lo anterior, esto es un lío. No sé si va a poder, ahí está. Anterior o Ventral. ventral. Ventral, así. Bueno, lo dejo así, abreviado, ustedes ya me entienden. Bueno, después, este eje que viene, que sale de la hoja, ¿cuál es? O sea, sería esto así, para allá. Lateral. Lateral. En esta mandíbula, como hay dos, podemos identificar la región lateral y la región interna o medial. Así que, a ver cómo lo escribo acá. Hacia afuera es lo lateral o externo, y hacia ¿Cómo sería adentro, esto, profe? Perdón. a ver,
y hacia adentro es medial o interno. ¿Sí? ¿Se entiende algo? Quedó ahí un despelote bárbaro, ¿no? En el dibujito, pero... ¿Quién me estaba haciendo una pregunta? Yo, Yo Antonella. no entiendo nada. Ah, bueno. ¿Quién dice Explícita. que no entiende nada? Yo esa última no la entendí. La lateral, exterior, media, no. O sea, no entendí por qué pusimos eso. ¿Por qué pusimos lateral y medial? Lateral y medial son otros dos términos, a ver. En 3-4 minutos se nos termina la clase, así que esperan un ratito y nos volvemos a conectar. Bueno. A ver, ¿dónde está acá? Fíjense, acá Profe. está. Lateral. Lateral es todo lo que se va del eje medio y del plano sagital, lateral y medial. Entonces, si yo tengo una mandíbula, así como está esta, lateral es lo que se va del plano sagital y medial, la parte que da hacia el centro del cuerpo, hacia el plano sagital. ¿Sí? De ahí vienen los términos, lateral y medial. Superior e inferior, ventral y distal, o anterior y posterior. Esto también depende a veces del elemento. En algunos elementos es más común decirle ventral y dorsal, y en otros anterior y posterior, y eso a veces es medio caprichoso, depende del autor, pero tómelo como sinónimos, ¿sí? Ventral y dorsal, y anterior y posterior son sinónimos. Superior e inferior, craneal y caudal también son sinónimos, y después sí, lo que cambia es proximal y distal cuando se trata de los huesos de las extremidades. ¿Resolví la pregunta de por qué lateral y medial? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Bueno, sigamos entonces. Repasamos entonces, ¿por qué superior e inferior, verdad? Porque si yo pongo esta mandíbula en la posición anatómica, que debería ser, me queda esto hacia adelante, anterior, esté así o así, esta parte de la mandíbula siempre va a ser la parte anterior. Esto va a ser lo posterior, esto es lo superior, lo inferior, lateral, esta cara que estoy viendo acá es lo lateral, y hacia adentro, lo medial. ¿Sí? La profe, que no importa cómo esté el hueso, nosotros siempre lo tenemos que ubicar en la posición anatómica. Exacto. O sea, siempre de frente. Exacto. Imagínense esta situación. Encuentro la mandíbula así. Como la tengo así, yo no puedo decir esto es superior, esto es inferior, esto es anterior. Acomodarla bien para Tengo explicarla. que ponerlo como debería ir para marcar Y qué es explicar. anterior, qué es posterior. ¿Se entiende? A mí lo que me mareó fueron los ejes, o sea, lo que usted puso ahí, yo no entendía por eso. Sí, yo también. Ah, porque este En todas dibujito serían iguales. ¿Cómo? Todo por eso. Los ejes esos están marcando las 3 dimensiones de la pieza, ¿no? Si estamos hablando de cosas que son tridimensionales, que tienen volumen, podemos describirlas dentro de ejes cartesianos en 3 dimensiones distintas. Por eso tenemos el eje X, el Y y el Z, que serían las 3 dimensiones del hueso. Entonces, para poder hablar el mismo idioma, tenemos que poder ubicar las piezas en la posición anatómica que corresponden para poder identificar qué parte es anterior, qué parte es posterior, qué parte es medial, lateral, distal, proximal, etc. ¿Sí? Lo mismo que si encuentro, no sé, si yo tengo este hueso, o ustedes están viendo una imagen de este hueso, tienen que poder identificar que esto es un fémur, no ahora, ¿no? Este ejercicio incluye varias cosas y son huesos fáciles, pero para poder hablar de este hueso yo tengo que saber que es un fémur y que esta es la parte que articula con la cadera. Por lo tanto, esto en su posición anatómica debería estar así. Por lo tanto, esto es anterior, por lo tanto esto es posterior, esto es proximal y esto es distal. Justamente después tenemos uno de fémur ahí. ¿Sí? Si yo lo encuentro así, o agarré la placa al revés y no me doy cuenta que esto es proximal y esto es distal, estoy hablando un idioma distinto. ¿Se entiende? Agarré la foto al revés del fémur
Continuemos. Recién estaba buscando una imagen para mostrarles esto de la importancia de las vistas, por ejemplo. A ver si... ¿ven mi pantalla de Chrome? Sí. Sí, profe. Bueno, fíjense que, por ejemplo, acá hay una imagen, yo busqué vértebra, por poner algo. Ah, yo no la veo, profe, veo la de Spotify. A ver, ¿cómo hago para seleccionar? Estamos viendo su música. ¡Ah! ¡Ay, no! A ver, che, ¿cómo hago? Acá. Ahí. ¿Ahí ven huesos? Ahí sí. Sí. Ok. Bueno, fíjense que puse vértebra, y si yo encuentro una imagen aislada de un hueso, siempre en una publicación, en un libro, en lo que sea, tiene que decir, esperen que admito, en la imagen que yo vea tiene que decir desde qué vista lo estoy viendo, ¿sí? Por ejemplo, acá dice vista superior, acá dice vista lateral, porque si no se conoce cuál es el hueso, no podría ubicarla en el organismo, ¿sí? Entonces, si yo no conozco ese hueso, pero ya me está diciendo que esto es una vista lateral y esto es una vista superior, yo ya sé cómo va esto adentro de un organismo, ¿se entiende? Por ejemplo, en paleontología, yo tengo formación de bióloga y de paleontología, nada que ver con esto, pero un poco sí. Cuando se encuentra un fósil, por ejemplo, un hueso de un animal, muchas veces Ay, qué lindo. son huesos que son raros de reconocer a veces. Tienen mucha similitud con huesos actuales, de animales actuales, pero muchas veces no. Entonces, si yo encuentro esto aislado, tirado en la tierra, y lo identifico como que era esto un radio de un petrel, yo tengo que poder decir, este es un radio en vista anterior, o vista la que sea, esta es la región proximal, esta es la región distal, para que otra persona que nunca en su vida vio este hueso, pueda compararlo con un hueso de algo que conoce. ¿Sí? Entonces es fundamental entender cómo son las vistas para poder imaginarse este hueso dentro de un organismo completo, dónde está, y a qué región me estoy refiriendo cuando lo estoy describiendo. ¿Sí? Bueno, a ver, voy a dejar de compartir esto y comparto de vuelta. No se me vaya a chispotear una ventana equivocada. A ver. Ay, profe. Ay, Dios no quiera. Bueno, hasta acá estamos entonces. Sí. Listo. Vamos más rápido ahora. Región topográfica, la otra vez alguien me preguntaba con qué nivel de detalle. Para hablar de las regiones topográficas nos vamos a guiar con lo que completamos acá, en este dibujo el otro día, ¿sí? Las regiones importantes que no pueden fallar son cabeza, tronco y extremidades, pero además dentro de cada región les voy a pedir que sepan, por ejemplo, las regiones de la extremidad superior, las regiones de la extremidad inferior. Esto, bueno, sí, es muy ambiguo, digamos, hay algunos que lo nombran de distintas maneras, pero bueno, si tienen una idea general, está bueno, por lo menos tórax, abdomen, pelvis, sí o sí, y la región de la cabeza, cráneo y cara. No les voy a pedir que sepan región occipital, región temporal, todo eso lo van a ir aplicando con más detalle cuando vean todos los huesos, ¿eh? Así que bueno. Profe, le hago una consulta ya que estamos ahí en esa página. Sí. ¿La extremidad inferior comenzaba desde el muslo? Sí, en vista anterior, lo primero de ¿O de la pelvis? Ok. ¿Cómo? ¿Que la extremidad inferior comenzaba desde el muslo o de la pelvis? No, la pelvis es parte del tronco. ¿Del tronco? Ah, listo. Sí. Porque lo tenía ahí medio ¿Lo confuso. tenemos acá? No.
Abdomen, acá está pelvis. Ah, claro, sí, que quedó medio ambiguo ahí, medio confuso. Bueno, todo esto, lo voy a volver a marcar, esto es del tronco. Y el cuello también. Esto es del tronco. Ah, ok. Quedó raro, yo no me di cuenta de que había quedado superpuesto. Bueno, en vista anterior, la extremidad inferior empieza Una con el pregunta. muslo. Y en vista posterior, con la región glútea. Sí, Ricardo. En las regiones de la cabeza, usted acá detalla como 6 regiones. ¿Las tenemos que saber todas o solamente la frontal, parietal, occipital? No, por eso les decía, por ahora, regiones de la cabeza, cráneo, cara. Listo. Ustedes ya saben, o sea, también les di la otra información para que vayan sabiendo. Región frontal, región parietal, occipital, para que les vaya sonando. Pero por ahora no voy a pedir que vayan más en profundidad de lo que dice este esquema con respecto a las regiones, ¿sí? E incluso dentro del tronco, acá nos fuimos de mambo, el otro día pusimos un montón de regiones, pero sépanse que el tronco está formado por el cuello, el tórax, el abdomen y la pelvis. ¿Sí? Las regiones, las subregiones de esas regiones, por ahora no. ¿Tá? Así que para estudiar ahora, guíense con estas regiones que están acá. En el cuadro que les puse arriba hay un montón de información extra. ¿Mm? Bueno, entonces, vamos a aplicar todo eso acá, entonces de paso les sirve como un repaso de la guía 3. Región topográfica. ¿Qué es esto? Cabeza, tronco, extremidades. Cabeza. Cabeza. No. Cabeza. ¿Sí? Cabeza. Y como ese cráneo, mandíbula y demás, ¿a qué corresponde? ¿El esqueleto axial o apendicular? Axial. 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 Listo, ahí vamos como trompada. Tipo de hueso. ¿Qué tipo de hueso es el hueso de la mandíbula? ¿Es plano? Plano. ¿Es largo? Es plano. Plano. Hueso plano. Y de acuerdo a la función, Protección. sí, estaría, cuando hablamos de hueso del cráneo son los de acá arriba, ¿no? La mandíbula no entraría, pero bueno. Protección. También podríamos vincularlo a los movimientos, ¿no? Función de, no me acuerdo cómo lo puse arriba, si era locomotora, o vamos a ponerle movimiento nomás. Porque la función de la mandíbula es poder generar este movimiento para poder machacar los alimentos, así que tiene función de protección, de movimientos, y también tiene función de reserva, como todos los huesos, ¿sí? Y lo último, ¿qué tipo de articulación tiene la mandíbula con el cráneo? Acá la mandíbula tiene esta región articular, justamente, que se llama, todo esto se llama rama ascendente, y acá está la superficie articular con el cráneo. Esta no es de este bicho, pero sería una cosa así. Bueno, Sería sinovial, ¿no? ¿qué tipo de articulación? Sí, una articulación sinovial y móvil. ¿Sí? Esto sería entonces el tipo de articulación desde el punto de vista morfológico y desde el punto de vista funcional. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ahora Profe, voy bien, entendiendo un poquito más. de reserva, ¿por qué? Justo se me cortó. ¿Por qué sería de reserva? Porque en realidad todos los huesos son huesos de reserva. Hay algunos huesos a partir de los que se obtiene calcio y grasas cuando es necesario, como en primer lugar, pero en realidad todos los huesos funcionan como reserva de calcio, de fosfatos y los huesos largos de grasa. Todos los huesos, digamos, la matriz de todos los huesos tiene calcio, así que en todos los huesos hay reserva de calcio, ¿sí? Bueno, Ok. seguimos. Bueno, acá todo lo que está marcado en rojo, ¿qué es? La columna. Columna torácica. Es la columna
Claro, cuando hablamos de la columna completa, solamente acá lo que estamos viendo es la región torácica de la columna. Las vértebras, vértebras torácicas. Así que voy a poner vértebras torácicas. En vista, Posterior. bien. Vista posterior o también dorsal, ¿sí? Si tuviéramos que usar las dos nomenclaturas. ¿Cómo nos damos cuenta de que una vértebra es torácica y, por ejemplo, no lumbar? Acá tengo unas vértebras también del lobo marino. Quiero aclarar que yo no cometí ningún asesinato de ninguno de estos bichos, son todos restos recolectados de la naturaleza. Aclaraba por las dudas. Sí, 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 porque a mí no me gusta eso de matar en nombre de la ciencia. La verdad es que se han cometido muchas atrocidades con las que yo no estoy de acuerdo. Así que lo aclaro, lo aclaro. Bueno, fíjense la diferencia. Esto que está acá es una vértebra torácica que, a diferencia de una vértebra lumbar, por ejemplo, a ver, ahí, esta es torácica y esta es lumbar. ¿Con qué huesos articulan las vértebras torácicas, por estar en el tórax, que no articulan las vértebras lumbares, que están más abajo? Costillas. Con las costillas. Exacto, entonces, algo que ustedes van a ver siempre es que las vértebras torácicas tienen estas apófisis que se llaman. Apófisis son todas las salientes de los huesos. Ah, donde van unidas las costillas. Exacto, donde articulan las costillas. En una vértebra lumbar no vamos a encontrar eso porque a la altura de las lumbares no hay costillas. Bueno, esta vista, esto es vista posterior. Después acá tenemos una vértebra de esa región en vista Lateral. lateral. La otra superior, creo que me parece. Y esto es vista superior. Acá, ahí en ese dibujo no se nota muy bien, pero si ustedes ven una vértebra, también no sé si acá en la cámara lo van a ver bien, pero las vértebras siempre tienen estas apófisis que se llaman, las apófisis anteriores, las que van, digamos, perdón, anterior no, porque tengo los bichos en la cabeza. Las apófisis que van hacia el cráneo están hacia abajo, o sea, esto articula siempre, a ver. ¿Qué parte sería, profe? ¿Qué parte No de cuál? No la Damos escuché cuenta bien. que es superior. Claro, esto es así, esto le iba a decir, que las vértebras están ubicadas siempre de esta manera, y hacia la cabeza van estas aletitas que quedan hacia abajo, porque siempre la articulación es, acá apoya la de adelante, y esta apoya por encima de la de atrás. Entonces con esto me doy cuenta de que, a ver si se ve bien ahí, de que esto es hacia el cráneo, digamos, y esto es hacia la cola. O sea que, acá las tenemos, aletitas hacia arriba. claro, las que están así van hacia el cráneo, y las que están así van hacia atrás. Un detalle, ahora no les voy a evaluar eso, así que tampoco se pongan muy nerviosos porque no ven la figura. Es un dato que les voy tirando para que después lo identifiquen. Al momento de poner si es de arriba o de abajo, porque ahí pusimos superior y todavía no sabíamos de esa parte. Claro, eso podría ser superior o inferior, pero bueno, por eso te digo, en esa figura mucho no se puede ver, pero si tuviéramos una imagen mucho más detallada, sabiendo que estas dos caras dan hacia arriba, ya sé que ahí apoya una vértebra que viene así. Entonces esto es superior y esto es inferior. Pero no importa. Algo... Lo tienen que ver con el material para poder verlo mejor, ¿no? Bueno, entonces, para completar estos ejes... Ay, esperen, a ver. ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Acá hay que completar estos ejes cartesianos teniendo en cuenta esta imagen. Así que, lo que está para acá de la vértebra, ¿qué es? O sea, si yo esta vértebra la tengo que ubicar en el
En el organismo la tengo que poner así, ¿no? Así. ¿Me alcanzan a ver? No, no se ve nada. Ahí. Entonces, Sí, algo se ve, profe. la espina esta, si yo me pongo así, y la vértebra esta estaría orientada así, en mi cuerpo. ¿Sí? Entonces, esta espina, ¿hacia dónde apunta? ¿Hacia qué Para región? arriba. Superior. No, porque superior sería que yo esta vértebra la tenga en esta posición en mi cuerpo. Y no está. No, superior. sería Para atrás, anterior. inferior, para atrás. Y Sería si- posterior. ahí está. Si esto apunta hacia la espalda, Posterior. esta punta, Atrás. esa punta es posterior, bien. ¿Sí? Esta espina siempre da a posterior. Estas son las puntitas que sobresalen de toda la columna. Tenemos a lo largo de toda la espalda. Entonces, esto siempre da a posterior o dorsal. Por lo tanto, el punto opuesto, Anterior. esto es anterior o ventral. Acá, ¿dónde estamos? Bueno, acá tendríamos el lado izquierdo y derecho. Y después, si esto está visto en vista superior, este eje que viene para acá de la hoja es la parte superior. Y esto es inferior en la vértebra. ¿Sí? Entonces, a ver, así. Esto, si yo lo pongo en posición ¿Qué anatómica, pasó a esto? ¿qué pasó? Esta vértebra la estoy mirando así, pero yo me tengo que imaginar que el eje del cuerpo va así. Entonces, esto da siempre a posterior, esto a anterior. Esto sería izquierda y derecha, no lo vamos a completar ahí porque sería izquierda-derecha porque estamos justo en el medio. Y esto sería cara superior y cara inferior. No, profe, Sí. lo entiendo cuando usted lo dice así, señalando en el dibujo, pero no lo entiendo en el eje. O sea, no sé cómo lo ubica, digamos. Bueno, vos fíjate que este dibujo acá, que está, el que estoy señalando en el Word, es la imagen de la vértebra así como la tengo acá en la mano, la vértebra esta del lobo. Sí, Yo la estoy mirando así, pero esto, si yo lo tengo que ubicar en el animal, tengo que imaginarme que por acá, a ver si busco un artefacto, este es el eje del cuerpo, ¿sí? Este es el eje del cuerpo, en el que acá tengo la cabeza, acá está la cola, o sea, esto es craneal, caudal, o en un humano, como esto está así, esto es craneal superior, caudal inferior. sí, Y si esta es el resto de la columna, el cuerpo vertebral da siempre hacia las tripas, ¿no? Y la espina neural da hacia afuera del cuerpo. O sea que si esto lo pongo en posición anatómica, como estaríamos viendo un ser humano, esto me queda hacia la espalda, sí, posterior, esto me queda hacia la panza, anterior o ventral. sí. ¿Sí? Es complicado, no se las voy a hacer tan difícil para el parcial, les voy a poner algo más simple, pero... Claro, sí, yo nombrarlo así, como me lo muestra en el dibujo, sí, pero me marea el tema de ahí, el eje. O sea, ¿por qué está posterior arriba? Claro, porque la vértebra vos la podés estar viendo desde cualquier ángulo y yo te tengo que decir, bueno, esto es una vértebra, así, puesta de cualquier manera. Y yo tengo que poder identificar qué parte va para dónde. Entonces, en una vértebra cualquiera así, yo tengo que saber que esta es la región que siempre da a posterior, porque en realidad esto en un humano está puesto así. Sí. ¿Sí? Entonces esto va a Como ser que yo te siempre. pongo una foto de una persona boca abajo. ¿Cómo? Entonces yo te voy a decir, es como que yo le pongo una foto de una persona boca abajo
Y entonces yo le voy a preguntar, ¿cuál es la parte superior? Va a ser esta, por más que la esté mirando boca abajo. Exacto, exacto. Acá estamos ¿Se mirando a entiende? una persona. No sé si se entiende. Sí, esta vértebra, así veríamos una vértebra si yo estuviera acostada así, ¿no? Sí. Están viendo esta vértebra así. Ajá. Sí. ¿Se entiende? Entonces, no importa qué posición tengas en el cuerpo, la posterior va a ser siempre posterior, porque de acuerdo a la posición anatómica, esto queda a posterior. Hacia atrás. ¿Sí? Es un trabalengua, tiene su cosita entender esto de los ejes. Aparte implica como mucha habilidad espacial, pero bueno, hay que entrenarlo. Les voy a poner algo más fácil en el parcial, así no se preocupan y no se desesperan. Bueno, región acá. El tronco. Uy, ¿dónde estoy escribiendo? Ahí está. Esto es región del tronco, específicamente, ¿qué parte? Sería... Tórax, abdomen. Tórax. Tórax. Sí. Tórax. Y esto es esqueleto axial o apendicular. Axial. Axial. Tipo de hueso que es una vértebra. Irregular. Irregular. ¿Y qué función cumple? Soporte. Soporte. ¿Sí? Soporte y también de reserva. ¿Está? Bueno, ¿y qué tipo de articulación hay entre vértebras? Cartilaginosas. Sí. Bien, tipo de articulación, como pusimos arriba, cartilaginosa, sería de acuerdo al criterio morfológico, y semimóvil. Ujú. ¿Está bien? ¿Lo puse bien? Sí, semimóvil. Bueno, vamos a meterle un poco de ritmo, así alcanzamos a terminar esto, y si llegan a haber dudas las podemos aniquilar. Ay, sí. Bueno, entonces ya pasamos por mandíbula, vértebras, ahora escápula. ¿Sí? ¿Qué dijo que se llamaba? No la escuché bien. ¿Cómo se llama este hueso? Escápula. La derecha sería. Escápula u omóplato. En el humano se le llama omóplato. Omóplato, eso estamos viendo desde la espalda o desde el pecho de alguien. Espalda. De espalda, por lo tanto es Posterior. derecho. ¿Sí? En vista, ¿qué vista es esto? Posterior. Posterior. Posterior o también dorsal. ¿Sí? Así que acá los ejes, ¿cómo serían? A ver. Profe, el parcial va a ser algo así con la imagen, nosotros poniéndole las Sí. respuestas. Sí, el parcial van a ser imágenes y ustedes van a tener que completar palabras. Tic, 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 y después me van a mandar las palabras. Bueno, esto es así. A ver, si fuera derecho. Este es de lobo, es izquierdo en realidad de lobo, pero bueno, vamos a imaginarnos que es derecho. El omóplato va así. ¿Sí? Ujú. Esta parte que está acá se llama fosa glenoidea, que es donde se articula con el húmero. Acá hay un número de... Ahí, a ver, ahí. Esto es de lobo marino, pero bueno, en un humano también, la escápula o el omóplato articula con el Posterior. húmero. Entonces, Posterior para acá sería. Posterior primero, después la parte delante Eso sería inferior. El... anterior. bueno, a ver. Posterior, anterior. A ver, acá donde está el cursor, ¿qué es? Ese Ahí, sería posterior. superior. Superior. La parte de ¿sí? atrás. Superior. Superior, porque esto está... Porque el cuerpo está
como debería estar, Exacto, el cuerpo está en posición anatómica en vista en posterior. posición anatómica. Claro. Ah, entonces, esto está así, y lo están viendo así. ¿Me ven ahí? Entonces la parte de adelante sería posterior, y Claro. para allá sería superior. Esto sería- es superior, inferior, para allá es anterior, para allá Claro, posterior. posterior. ¿Cómo me queda? Bueno, Posterior superior. adelante y anterior en la parte de atrás. Bien, este eje que es perpendicular a la hoja, Posterior, lo que se sale, bien, es posterior o dorsal, sí. hacia adentro de la hoja, o sea, para el Anterior. Sí. y anterior. Y acá sí, como estamos de un lado del cuerpo, no es simétrico, podemos marcar medial y lateral. Hacia la columna que tenemos, medial o lateral. Hacia la columna medial. Medial, porque va al plano Medial, medio al del medio. cuerpo. ¿Sí? Y lo otro es lateral. Bien, medial y lateral. Ahí. Esto es complicado. ¿Está? Entonces, si yo tengo mi omóplato así, con mi espalda, esta sería la posición anatómica, esto es anterior, esto es posterior, esto es superior, inferior, lo tenga como lo tenga, ¿sí? Se nos va a terminar el tiempo, así que vamos a meterle ritmo. ¿Qué región es esto? Superior. Ya superior. Sí, perdón. Extremidad superior, ¿sí? Región escapular. Y la región escapular, ven que ahí es... en realidad esto no es extremidad superior, sería región del tronco, región escapular del tronco, ¿sí? Región del tórax. Tórax y región escapular. Bueno, ¿es esqueleto apendicular o esqueleto axial? Apendicular. Apendicular. Bien. ¿Tipo de hueso? Plano. Plano, la función principal. Soporte. Protección. Sí, podría ser, sí, sobre todo protección del... ¿Qué estoy poniendo? Protección con... protección y también, sí, soporte porque funciona como soporte de otros huesos y también movilidad porque es una pieza fundamental para el movimiento del brazo. Y la articulación con el húmero, ¿cómo es? Esto, Sinovial. bien, el sinovial, por lo tanto, móvil. ¿Mm? Muy bien. Bien. Bueno, vamos a hacer este. Sigamos. Húmero. Bien, este es el húmero. ¿Qué húmero es esto? ¿Derecho o izquierdo? Derecho, puede ser. Derecho, en vista, Anterior. vista anterior. ¿Sí? Bien. Términos de dirección. Que borro todo esto. Bueno, a ver, vamos a empezar por... Bueno, sí, ¿cómo están? El de arriba. Ahora ya estamos dentro de una extremidad. Entonces, en vez de decir superior e inferior, decimos lo que está próximo al cuerpo o lejos del cuerpo. ¿Cómo se decía eso? Proximal y distal. Bien, entonces en los huesos largos se le dice proximal y distal. ¿Está? Yo agarro un hueso, uno de estos huesos largos, y tengo que poder identificar, esta es la parte que articula con el cuerpo, así que esto es proximal y esto es distal. Lo que viene para delante de la hoja, ¿qué es? Anterior. Anterior. Y lo que se va para atrás, Posterior. posterior. Y hacia
hacia afuera del cuerpo, Lateral. lateral, y lo que está más cerca del medio del cuerpo, Medial. Medio. medial. Bien. Medial. Ahí está. ¿Sí? Ya pongo P y se entiende que es posterior, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué región es esto? Extremidad superior. Extremidad superior. Y particularmente, ¿de qué parte es el húmero? Perpendicular. ¿Sí? Esqueleto apendicular. Pero dentro de la extremidad superior, ¿a qué región corresponde? ¿Brazo, codo, antebrazo, mano, muñeca? Brazo. Brazo. Bien. Brazo. Listo. ¿Tipo de hueso? Largo. Largo. Funciones, Movimiento. movimiento, función locomotora, y además, como es un hueso largo, ¿qué tiene adentro? Reserva. También es reserva de calcio, de grasa, y también, ¿qué otra función tiene? Hematopoyeico. Bien. Hematopoiesis sería el sustantivo, hematopoyética, si estamos diciendo función hematopoyética. Bien. Como tiene médula ósea roja, es hematopoyética. Bueno, ¿cómo articula con el cúbito y radio en el codo? ¿Qué tipo de articulación es esa? Fija, móvil. Sinovial. ¿Fija o móvil? Perdón. Móvil. Sinovial. Móvil. Van a quedar con una CB después de esta clase, yo sé, pero bueno, es viernes y O sea, ¿cómo sería? Sinovial, móvil. sinovial, móvil. Claro. Sinovial móvil. ¿Sí? Listo. Ya vamos más rapidito ahora. Bueno, ¿qué nos queda? Un par. ¿Esto qué es? Fémur. Un fémur. Fíjense que si yo encontrara el fémur aislado y no metido en un cuerpo, me doy cuenta que es un fémur por esta cabeza que tiene acá. La región proximal del fémur tiene este cóndilo que se llama, cóndilos son estas salientes que son bien redonditas, este cóndilo que articula con el hueso coxal y que es bien característico de los fémures porque es una articulación esférica. ¿Mm? Así que esto es un fémur, ¿de qué lado? Del lado izquierdo. Izquierdo. Ujú. Izquierdo, en vista Anterior. anterior, levemente lateral, ¿vieron? Así que podríamos poner anterolateral, pero mayormente anterior. ¿Mm? Entonces, ¿cómo son los términos de dirección acá? A ver, se me está yendo a cualquier lado. Bueno, parecido al húmero, ¿no? Lo que está cerca del tronco proximal, extremo distal, lo que se aleja del tronco. Y acá, ¿cómo es? ¿Qué es lateral y qué es medial? Revés sería. Al revés. Ay, eso no lo puedo enganchar todavía. Medial, pensá, medial es hacia el medio, lateral hacia afuera. Entonces, todo lo que dé apuntando hacia el eje sagital del cuerpo, que es también le dicen el eje el plano, o el plano mediano del cuerpo, el plano medio, es el plano que divide al cuerpo en derecha e izquierda. Todo lo que esté más cerca del plano medio es medial, y todo lo que se aleje del plano medio es distal. Lateral. Uy, ya estoy quemada yo otra vez. Entonces, acá lo que se acerca al plano medio está hacia Medial. la izquierda, ¿no? Así que esto es medial Ah, y esto es lateral. Bien. perdón, profe.
No, está bien, está bien. Por preguntar jamás me pidan disculpas. Bueno, y acá anterior y posterior quedan así. ¿Sería al revés? ¿Qué dice el resto? A ver. Sí, al revés. No, está bien. Está bien, Está bien. porque se ve de adelante. Claro, lo Claro, estamos está viendo bien. adelante, así que hacia nuestra vista está anterior y hacia atrás, entrando en la hoja posterior. ¿Sí? Sí. ¿Qué iba acá? Región. ¿Qué región es esto? Extremidad Inferior. inferior. Extremidad inferior, ¿y qué parte de la extremidad inferior? Si tuviéramos que entrar un poco en detalle. Sería la parte del muslo. Ujú. Sería parte de la cadera y muslo. ¿Y qué es? ¿Esqueleto axial o apendicular? Apendicular. Perpendicular. Bien, de los apéndices. ¿Tipo de hueso? Largo. Largo. Largo, y la función es la misma que arriba, ¿sí? Movimiento, reserva de calcio, de grasa. En los huesos largos ahí está el caracú graso, así que eso es reserva de grasa, y también hematopoiesis. ¡Ay, se nos termina el tiempo! Y articulación con tibia y peroné. Bueno, esperen, primero. Con el hueso coxal es lo que le llamamos articulación de la cadera. ¿Cómo es esta articulación? Sinovial. Sinovial y buenas. Tanto tiempo. ¿Qué tal? Ya me parece que están usando de entretenimiento las clases de anatomía. No había nada mejor para hacer viernes que tener clases. Ya terminamos, ya terminamos. Sí, sí, sí. Después que estudiar. Sí, estudiar y repasar lo que hemos estado haciendo en las guías. ¿Sí? No voy a tomar nada que no esté en las guías, no voy a saltar con algo que estaba escondido por ahí en la teoría, y no voy a hacer eso. Va a ser en función de lo que han respondido y lo que han hecho en las guías. Bueno, están todos casi de vuelta. A mí se me hizo la noche, acá ya no tengo luz. ¿Listo? Bueno, habíamos quedado acá y lo único que completé yo fue esto. Estamos acá en la articulación del fémur con el hueso coxal. El hueso coxal, como les dije, es parte del hueso del coxis, en realidad, que le decimos mal. El coxis es la puntita de la columna, y el hueso coxal es la unión de isquion, pubis e ilion. Esos tres huesos forman todo este hueso coxal. ¿Sí? La articulación de la cadera es la articulación del hueso, del fémur con el hueso coxal. Bueno, ¿y de acá había quedado alguna duda? No. ¿No? Bueno, y pasamos al último, que por ahí era un poco más retorcido este. Sí. Acá lo que está marcado, yo les dejé los nombres justamente para que puedan ver cómo se llama ese hueso que está marcado ahí en rojo. ¿Qué era ese hueso? ¿Qué dice ahí la figura? Astrágulo. Astrágalo. Trágalo. El astrágalo y el calcáneo son dos huesos que están en
en el tobillo, que son los que articulan, digamos, funcionan de bisagra entre la tibia del peroné, de la pierna, el extremo distal de la pierna, y el resto del pie. Este calcáneo, bueno, vamos a terminar de completar acá. Esto es un astrágalo de qué pie? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. Derecho. Derecho, ¿sí? Porque estos huesos están de la planta del pie para arriba, no para abajo, ¿no? Si no tendríamos un super talón ahí, una cosa media extraña. Bueno, entonces es un astrágalo derecho. ¿Y en qué vista está esto? Anterior puede ser. Anterior sería ver el pie. Si Sería vista superior. esta sería la vista anterior. La parte del talón. Ahora estamos viendo el pie así. Ah, ¿Cómo se le decía? En los pies y en las manos, a la parte del lomo, digamos, ¿cómo se le dice? Caudal. El dorsal. Vista dorsal. ¿Sí? Si estuviéramos viendo la parte opuesta, en la mano es palmar y en el pie es plantar. Así que esto es en vista dorsal del pie. ¿Mm? Bueno, entonces, si esto está en vista dorsal, los términos de dirección, ¿cómo serían? Esto que está en la punta de los dedos, ¿qué es? Anterior. No, Anterior. esa sería la parte que está más alejadas. No me sale. La distal. Distal. Lateral, no, distal. Sí, pero proximal y distal, bueno, sí, podría decirse, en las falanges, podríamos decir de porción distal y proximal, en todas las falanges y los metatarsos, ¿sí? Pero acá, más que una región distal, acuérdense que no estamos marcando de todo el pie, sino del astrágalo, que es el hueso que está pintado en rojo. Ah, Entonces, en el hueso que está pintado en rojo, lo que está para allá, Iki, es región Anterior. anterior. ¿Sí? Y lo que está hacia el talón, Posterior. ¿se van orientando ahora con esto de los ejes cartesianos? Sí. sí. Bien. Lo que está hacia adentro del pie, lo que está más pegado al plano sagital, Radial. medial, y lo que está hacia afuera del cuerpo, Lateral. 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 Bien. Y acá, lo que sobresale para afuera del monitor de la pantalla o de la hoja, Superior. Superior. sería superior, ¿sí? O dependiendo del caso también, ahí, dependiendo del hueso que sea, por ahí corresponde decirle proximal o distal, pero bueno, ahora es superior, y lo que daría en la cara que no vemos del astrágalo es la cara Inferior. 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 Muy bien. Excelente. Bueno, ¿qué era la segunda columna? Región. Región. Extremidad inferior. Extremidad inferior. ¿Y qué parte específicamente? Sería ¿El qué? el tarso. ¿El tarso sería o no? Sí, sería tobillo, que también se le dice tarso, y también hay en algunas partes hablan del tarso como la parte posterior del pie, ¿sí? Así que vamos a dejarlo ahí, entre tobillo y pie, más que tobillo o tarso. ¿Y a qué parte del esqueleto corresponde esto? ¿Apendicular o axial? Apendicular. Apendicular. Muy bien. Bueno, ¿qué tipo de hueso es este? Ah, esperen, porque yo justamente los huesos que elegí ahí son los huesos que yo tengo. Fíjense, el astrágalo, ese que está marcado ahí, es un astrágalo humano. Y acá tengo un astrágalo de vaca. ¿Qué es esto? A ver, La que se tira para jugar, no. exacto. La taba. La La taba. taba esa. La taba de la vaca o de la oveja, que son chiquititos así, es el hueso astrágalo del tobillo, ¿sí?
En una vaca está mucho más arriba, porque toda la región del pie, en una vaca, en un ungulado, es mucho más larga, y apoya solamente la puntita de los dedos, entonces el astrágalo queda como en la mitad de la pierna. En los humanos, el astrágalo está integrado al pie, formando el tobillo. Bueno, ¿Tiene la misma forma o no? más o menos, no tiene tanto, el astrágalo en humano es un poco más irregular, no tiene tanto esta formita así divina. Claro, sí, estaba mirando. Pero fíjense, sí lo que tiene en común el astrágalo de un humano es que tiene estas superficies articulares muy marcadas, a ver si lo alcanzan a ver. Estas superficies son las que articulan con la tibia y el peroné. Entonces son dos superficies que permiten muchísimo movimiento, pero en este sentido, ¿sí? Y toda esta parte articula con el resto de los tarsos. Así que... Hacer la flexión y la extensión. Exactamente. Entonces, cada vez que vean huesos como este, que tienen este tipo de forma, esto significa que acá hay otro hueso articulando. Así que el astrágalo es la taba. Bueno, ¿qué tipo de hueso es? Los tarsos, los carpos, todo eso son huesos Cortos. cortos, que tienen función, bueno... ¿Soporte? ¿Cómo? ¿El soporte? Sí, más que nada estos tienen función de Movimiento igual. movimiento, ¿sí? Movilidad. Y también de reserva, por supuesto. Como les decía hoy justamente, la osteoporosis empieza en las caderas, o sea, lo más afectado siempre es la unión de la cabeza del fémur con la diáfisis del fémur. Eso no les había dicho antes, que todos los huesos largos tienen una epífisis, se llama, que es las cabezas, le llamamos epífisis, y toda la región que es más larga se llama diáfisis. Bueno, cuando hay osteoporosis, uno de los primeros lugares en donde se empieza a secuestrar calcio del hueso es en esta unión de la cabeza, que se llama la cabeza del fémur, o este cóndilo, con la diáfisis. Esta unión se carcome y ahí es donde se quiebra el fémur y bueno, viene implante y toda la historia. Empieza la osteoporosis en las caderas, lo más común, las vértebras también, en las vértebras se secuestra calcio, y en las muñecas. Así que bueno, son huesos distintos de lo que se obtiene el calcio cuando hay deficiencia. Bueno, y acá, ¿cómo es la articulación? A ver dónde dejé la taba, acá. ¿Cómo es la articulación del calcáneo con, el astrágalo con la tibia del peroné? Sinovial. Es sinovial, por lo tanto una articulación móvil. ¿Sí? Bueno, y con esto concluimos. Acá había una pregunta más que dice, ¿en qué sentido o dirección están nombradas las estructuras? Si vamos haciendo un recorrido por el cuadro, empezamos con la mandíbula, después unas vértebras, un elemento de la cintura escapular, que es la escápula, húmero. Si tuviéramos que establecer un orden en el que fueron mencionadas las estructuras, ¿cómo podríamos decir? Se fueron nombrando en sentido... Superior, inferior. De superior a inferior, ¿sí? O craneal, caudal. Exactamente. ¿Quién está hablando? Ana. Que no alcanzo. Bueno, de superior a inferior o sentido, también podemos decirle cráneo caudal. Sin acento, porque tiene de craneal. ¿Sí? En sentido superior e inferior o sentido cráneo caudal. Y también nos fuimos alejando del eje medial, o sea, no solamente yendo de arriba a abajo en el cuerpo, sino también que empezamos por lo central y después nos fuimos hacia la región distal de las extremidades. Por lo tanto, el recorrido fue en sentido cráneo-caudal y de lo más cerca... Medial lateral. Medial y lateral. Más que medial a lateral... O sea, o proximal distal sería. Eso. Próximo distal. ¿Sí?
nos fuimos desde la parte de arriba hacia abajo y del centro hacia afuera. Se fue. ¿Sí? Podrían inventarse un reggaetón para nombrar los términos de dirección. Empezamos, por ejemplo, bueno, acá teníamos cabeza, la columna, la escápula, que es la región más pegada al tronco, y después húmero. Si después hubiéramos dicho muñeca, sería más distal que el húmero. Y acá tenemos fémur, que es lo más pegado al tronco, y finalmente el astrágalo, que está más lejos del tronco. Entonces, por eso próximo distal. Bueno, muchachos, muchaches, ¿les queda alguna duda? No, profe, gracias. No, profe. Ok. Bueno, yo estoy a disposición de ustedes en el WhatsApp. Si consideran que es una duda de la que todos pueden aprender, háganla, escríbanla en el grupo. Si es algo por ahí muy particular de cada uno, pregúntenme por privado, igual, si quieren. Y bueno, eso, no duden en consultar. Guíense con la información de las guías y lo que hemos corregido acá. No va a haber nada que no esté en las teorías, no va a haber nada que no esté en las guías, no le voy a hacer preguntas extrañas. Y bueno, nada. Creo que no tengo nada más que decirles. Bueno, profe. Terminamos entonces. Bueno, profe, nos vemos. gracias. Gracias. Un beso. Chao. Chao. Gracias. Chao, profe. Chao, chao. Chao. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Chao.